Colombianos, poco les duró la paz en el Congreso en bajar el tono de la palabra y esto lo decimos porque se formó tremendo agarrón con la senadora Isabel Zuleta y la senadora Angélica Lozano. Y esto por la reforma laboral, porque Isabel Zuleta puso en evidencia a esta señora Angélica Lozano que busca tratar de sacar una reforma laboral a su conveniencia. Recordemos que Angélica Lozano hizo parte de la ponencia alternativa para discutirla, pues en el Senado, haciendo parte de la Comisión Cuarta y siendo la presidenta, ¿no? Unas cosas sacó de la reforma original y otras cosas pues metió acá, ¿no? A su conveniencia. Y claro, cuando Isabel Zuleta publica un chat donde la deja en evidencia, por Dios, se formó tremenda pelotera. Y es que Angélica Lozano había sacado un par de mentiras que el gobierno se había levantado ayer porque no quería discutir esta reforma laboral. Y lo que pasó realmente fue que el Centro Democrático se fue para la clínica a visitar a Miguel Uribe y pues lógicamente no se podía votar el articulado que falta por falta de estos votos del Centro Democrático. Y pues acá la desenmascaran, señores, la desenmascaran. Aquí Antonio Sanguino empezó con una intervención donde aclaró que pues un acuerdo de la reforma laboral pues que no existía, ¿no? Él dice, en mi intervención en el Senado aclaré que no existe un acuerdo sobre la reforma laboral, pero respaldamos el espíritu reformista aprobado en la Cámara de Colombia. Estamos listos para votar el artículo por artículo. Además, rechazo con firmeza las afirmaciones del exalcalde Enrique Peñalosa, que sugiere que el gobierno o su bancada se beneficiarían del atentado contra el senador Miguel Uribe. Esa acusación es irresponsable e inaceptable definitivamente, ¿no? Todos quieren acusar al gobierno de Gustavo Petro de que se beneficia con el atentado de Miguel Uribe, y los que más se benefician acá yo creo que son los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Esa pues cochadita que quiso hacer como un complot y dejar afuera a Miguel Uribe, ahí la tienen, ¿no? Recordemos, el señor Andrés Guerra, la señora Paola Holguín, Paloma Valencia y la señora pues María Fernanda Cabal, ya no les gustaba que Miguel Uribe estuviera pues metido ahí, que fuera elegido como candidato presidencial por el Centro Democrático. Miremos la intervención acá de Antonio Sanguino. Yo quiero hacer esta intervención en nombre del presidente de la República y del gobierno nacional. Y es una aclaración para el país. No es cierto, es una mentira afirmar y haber afirmado que había un acuerdo alrededor de los asuntos que competen a la esencia de la reforma laboral. Lo cierto es que habíamos avanzado en unas fórmulas y habíamos acordado que esas fórmulas serían sometidas a consideración de las bancadas y del presidente de la República. Así que es absolutamente irresponsable acusar al presidente y señalar a la coalición del gobierno de querer violar un acuerdo que nunca se celebró o que hasta ahora no se ha celebrado. Eso es lo primero que quiero dejar claro. En segundo lugar, como bien lo dijo el presidente y como lo hemos dicho siempre, para nosotros un acuerdo que conserve el espíritu reformador del proyecto de ley sobre asuntos laborales presentado por el gobierno no debería ser inferior a lo que se votó y se aprobó en la Cámara de Representantes. Es el argumento que consistentemente hemos defendido a lo largo de esta discusión y en las subcomisiones que se han conformado para efectos de buscar aproximar lo que salió de la cuarta del Senado, de la Comisión Cuarta del Senado, con la plenaria de la Cámara de Representantes. Y en tercer lugar, estamos listos para el debate. Aquí están las bancadas del gobierno para discutir y votar artículo por artículo y para defender una verdadera reforma laboral para los colombianos, no una contrarreforma, no un remedio de reforma que afectaría los derechos de los trabajadores, y así lo vamos a hacer hasta el último segundo, tanto el gobierno como las bancadas que acompañan al gobierno. Y finalmente, señor presidente, debemos rechazar las afirmaciones irresponsables, peligrosas del señor Enrique Peñalosa, que sabemos a qué orilla política representa y a qué orilla política pertenece, en el sentido de insinuar y de afirmar que hay una responsabilidad política del presidente o del pacto histórico, o que el presidente o que el pacto histórico serían beneficiarios del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, atentado que hemos rechazado y condenado y que por supuesto, como lo ha dicho el presidente, más bien puede estar beneficiando a quienes no quieren reformas y cambios en el país. Y esto es totalmente cierto, ¿no? ¿Quiénes estarían más interesados en este, pues, atentado
que pues beneficia al centro democrático en muchas maneras, ¿no? También aquí pararon a Angélica Lozano, la señora María José Pizarro, que dice, falso que se haya roto acuerdos o la mesa de diálogo sobre la reforma laboral que avanza en el Senado. Que una senadora, sin haber participado en las conversaciones de ayer, filtre y distorsione lo que ocurrió es grave, más aún si señala al presidente de un hecho inexistente. Nuestro lugar en esta mesa es ser la voz del pueblo trabajador. Angélica Lozano, como siempre, metiendo la cizaña. Escuchemos. Intentando lograr un acuerdo entre las distintas bancadas y debemos informar que realmente estábamos en un punto muy avanzado. Sin embargo, hay una molestia frente a la cual yo debo dejar una constancia en esta plenaria. La senadora Angélica Lozano, que no participó en el día de ayer en las discusiones, salió a los medios de comunicación no solamente a comunicar puntos del acuerdo, algunos que ni siquiera estaban en el acuerdo, y eso, pues por supuesto, generó todas las molestias. Y yo quiero dejarlo por sentado porque si estamos en el objetivo de generar acuerdos, de generar consensos, estos deben cuidarse. Tanto los ponentes como nosotros nos resistimos a dar cualquier declaración ante los medios de comunicación y realmente enrarecer el ambiente cuando estamos a punto de lograr algo histórico para el país, yo sí lo considero sumamente inconveniente, señor presidente, y por lo tanto nosotros como bancada debemos dejar estas constantes. Último, el presidente en ningún momento ha roto ningún acuerdo y eso debe quedar perfectamente claro. No se ha roto y hemos tenido y seguiremos teniendo toda la voluntad de dialogar, de concertar, pero sí exigimos respeto en esas conversaciones. Muchas gracias. Es que tengamos en cuenta que Angélica Lozano es de cuidado porque un tuit de Uribe deja mucho que pensar. Decía acá, acabo de colgar una llamada telefónica que hice a la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado. Le presenté respetuosamente preocupaciones sobre más recargos a la micro y a la pequeña empresa, además sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje y la necesidad de proteger el contrato sindical que ayuda al tránsito de la confrontación a la participación colaborativa. El señor Álvaro Uribe Vélez, que ni es senador ni nada, pero metiendo las narices acá, señores. Angélica Lozano le dicen acá, su patrón Alvarito le ordena y usted se arrodilla, debe obedecer. Hundir la propuesta de los estudiantes del SENA, pues ya no, porque fue aprobada, señores. Apoyar los contratos sindicales, evitar recargos a ciertas empresas. Angélica y Alvarito vuelven, esa es la clase trabajadora. Y es que Angélica Lozano había dicho que se había levantado la sesión de ayer por culpa del pacto histórico, que no querían sesionar, que no querían reforma, cuando sabemos que fue el Centro Democrático que pidió permiso para irse a ver ir a la clínica Santa Fe a saber cómo seguía pues el señor Miguel Uribe, que en las últimas horas ha presentado estado crítico, ¿no? La senadora dice acá que pues cuenta con los acuerdos que habría llegado el gobierno con los ponentes de la reforma laboral para aprobación final en el Congreso. Así decía. El acuerdo que en este momento los ministros están consultando con el presidente Petro es el siguiente. Contrato sindical se deja quieto en Senado. ¿Por qué razón? Porque la Cámara lo prohibió, el Senado no se mete con él. Segundo, los aprendices del SENA tendrían una bonificación anual de medio salario mínimo manteniendo el carácter de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque la OIT, Organización Internacional del Trabajo, prevé que así sea. Y el gran tema del acuerdo sería que las microempresas, las que tienen de 1 a 10 empleados, no entre a regir inmediatamente el recargo nocturno a las 7 de la noche, sino quede suspendido hasta que el gobierno traiga el proyecto de ley y se apruebe de tratamiento integral a las microempresas en materia tributaria, alivios, acceso a crédito y demás. Es un buen acuerdo, la gran pregunta es si el presidente que está aquí al frente lo va a aceptar o si va a insistir en que esto sea a la brava en consulta. Ah, ¿qué tal esta señora? Pues Angélica Lozano, ¿no? Y después le publicaron un chat que se filtró pues de los acuerdos que ella dice acá y que el presidente... Y es que después le publicaron un chat a la señora donde decía, cuénteme, vi que Benedetti me echó la culpa hablando con ustedes. Jejeje, qué acuerdo tan frágil, sin contar que los ministros fueron a preguntar habla de acuerdos consistentes y todo, y después dice qué acuerdo tan frágil, ¿no? Qué belleza esta señora. Pero vamos a desmentirla uno por uno y cómo esta señora, pues, le gusta manejar su verdad a su acomodo. Aquí le dicen, Angélica Lozano dice que el pacto ayer buscó levantar la plenaria. Qué señora tan mentirosa. Aquí Efraín Cepeda reconoce que ayer él levantó la plenaria porque no tenían los votos del Centro Democrático para aprobar la reforma a su medida. Son unos vendidos. Ahí nos vamos dando cuenta. La baja entendible de la bancada del Centro Democrático. Y sin esos votos no tenemos cómo
ganar alguno de esos artículos en que no estamos de acuerdo. Por eso dimos un tiempo para ver si es cierto que se concilie, porque es que se llega a una conciliación y después se rompe. Vimos la baja entendible de la bancada del Centro Democrático. Y si en esos votos no tenemos cómo ganar alguno de esos artículos en que no estamos de acuerdo, por eso dimos un tiempo para ver si es cierto que se concilie, porque es que se llega a una conciliación y después se rompe. Vimos la baja entendible de la bancada del Centro Democrático. Y si en esos votos... Ahí está, pero mire con quién hablaba la señora, pues Angélica Lozano en plenaria, y aquí fue donde se presentó. Pero miren nomás cómo aquí Esmeralda Hernández también la fue desenmascarando. Una vez más miente descaradamente Angélica Lozano. Nunca hemos pedido que se levante la sesión. El contrato, al contrario, hemos estado sin movernos debatiendo cada artículo de la reforma laboral. Lo que quieren es que les pasemos calladitos todas sus trampas en el texto final y se estrellaron, señores. Acá defendemos a los trabajadores, no sus mezquinos intereses. Angélica Lozano trabajando para los intereses de los más ricos. Agradezco que hoy también nos dé garantías para poder presentar nuestros argumentos y debatir justamente artículo por artículo. Yo quiero hacer varias claridades, presidente. Primero, aclararle al país falsedades que hoy se han dicho acá. Como ya se ha vuelto costumbre, senadora Lozano, no es verdad lo que usted está diciendo acá. Nosotros ayer nunca pedimos que se levantara la sesión y eso tiene que quedar claro. Es más, la bancada del Pacto Histórico ha estado desde el comienzo de estas plenarias y somos los últimos en irnos. No nos hemos movido un ápice en ninguna discusión de ninguno de los artículos y hoy estamos acá dispuestos a discutir cada artículo. Si consideran que la discusión y que plantear nuestros argumentos a favor o en contra de cada artículo es dilatar, pues están muy equivocados. Porque nosotros tenemos claras, sobre todo sobre unos mínimos que acordamos en la Cámara de Representantes y que fueron construidos con el movimiento social, con el movimiento sindical, con la clase trabajadora, y estamos aquí es para defenderlos. Para defenderlos. Luego de esto, pues Angélica, Luego esto, pues se consiguió legalizar la contratación. Luego esto, pues se consiguió una victoria, señores. Lograron derrotar a quienes querían legalizar la contratación por horas, precarizando el trabajo y matando la posibilidad de pensionarse algún día. Perla, pues Angélica Lozano votó de nuevo contra los trabajadores y lo hizo manual para no dejar evidencia en el sistema, a pesar de estar en su curul, señores. ¿Qué tal esa perlita de Angélica Lozano? Bueno, otro triunfo contundente para la clase trabajadora en esta reforma laboral. Acabamos de derrotar con 51 votos a favor y 42 en contra la contratación por horas, que lo único que hacía era precarizar la formalización laboral, hacer que la gente pudiera cotizar a pensiones por hora, lo que significa que nunca podría pensionarse porque tendría que cotizar millones de horas durante toda su vida y obligar a la gente a que haga más trabajo, más tareas en menos tiempo. Una defecio de esta reforma que derrotamos. Aprovecho para contarles que Angélica Lozano no quiso votar en su computador para no dejar evidencia, pero votó negativo, es decir, votó nuevamente en contra de los trabajadores de manera manual. Aún así, logramos ganarles y los derrotamos. Y quedó en evidencia, señores, Angélica Lozano, porque aquí se escucha. Senadora Angélica, ¿cómo vota? Vota Manuel que no. Vota manual que no. Angélica Lozano es una traidora con los trabajadores. Aquí el momento en que votó junto al Centro Democrático para permitir la contratación por horas. Por fortuna perdieron y se impuso la coalición del gobierno. Vende patria, ¿no? Pero la guerra que empezó aquí entre la señora pues Isabel Zuleta y la señora acá pues Angélica Lozano fue monumental, señores. Se sacaron los trapitos al sol y van a verlo ustedes. Miren cómo dejó en evidencia Isabel Zuleta a Angélica Lozano. Ella escribió: Angélica Lozano fue la responsable de que se rompiera el preacuerdo que existía ayer. Le mintió a la opinión pública antes de que se consultara con el presidente y con las bancadas. Miente diciendo que por debatir buscamos dilatar. Miente diciendo que el pacto histórico pide suspender sesiones cuando nunca lo hemos hecho. En este momento, ¿qué trama Angélica Lozano con la bancada derecha? Miren nomás. Mírenlas ahí.
podrían estar hablando acá? Ahí está pintada Angélica Lozano. Por supuesto, después le reveló un chat donde decía que estos acuerdos eran muy frágiles y pues a la señora acá, Angélica Lozano, no le gustó para nada que la dejaran en evidencia. Tanto así que acusó aquí a Isabel Zuleta de estarla chuzando. Hágame el bendito favor, ¿no? El chat que le publicó y que desató, mejor dicho, tremenda pelea en el Congreso fue el siguiente. Este es el chat de Angélica Lozano con los medios de comunicación. Angélica, como siempre, mintiendo, dijo que era con los de su tele y que la estaban chuzando, en donde va dando línea, en donde va orientando y señalando, preguntando. Hagan ustedes sus consideraciones. Aquí le decía un usuario, una sustitutiva y 2 de Ariel Ávila, o sea 3. Gracias. Y Angélica Lozano decía, cuénteme, vi que Benedetti me echó la culpa hablando con ustedes. Jejejeje, qué acuerdo tan frágil, sin contar que los miembros fueron a preguntarle al presidente, me imagino, y pues acá la señora estalló, dijo que la estaban chuzando y dice, no me sorprende la bajeza y la poca humanidad de Isabel Zuleta, cuando no hay trabajo por mostrar, queda la difamación y el hostigamiento. Hoy tristemente la víctima es un joven que hace parte de mi equipo, en medio de una filtración malintencionada como es natural en ella. Miren el enfrentamiento tan berraco. En riesgo la vida de un joven trabajador del Congreso, porque ella para sus montajes, cuando no hay mérito, cuando no hay trabajo, cuando no tiene trayectoria, en riesgo la vida de un joven trabajador del Congreso, porque ella para sus montajes, cuando no hay mérito, cuando no hay trabajo, cuando no tiene trayectoria, le queda la difamación y el hostigamiento, y le pido a la Corte Suprema de Justicia que investigue a esta señora por interceptar comunicaciones, por hacer montajes. Hace rato que tuve una conversación con las senadoras de ese sector, está difamando con imágenes, pero que se meta conmigo, pero no con un joven de mi UTL, porque nosotros todo el tiempo hacemos cuadros con información, comparación, la compartimos, la difundimos, y esta señora está interceptando mis comunicaciones. Ella es de temer, ella quema gente. Aquí sí que sabemos que Isabel Zuleta lo que sabe es quemar gente y hacerle daño a las personas, y aquí tienen la información de primera mano, cómo está chuzando mis comunicaciones y haciendo montajes y hostigando y poniendo en peligro a un joven. No todo vale, señoras y señores, no todo vale. Allá usted en su ralea de quemar gente y hacer sicariato moral, que es lo que la caracteriza, no se puede meter con los trabajadores del Congreso. Furiosísima la señora Angélica Lozano. Pues van a ver la respuesta de Isabel Zuleta. La dejó como un zapato. Esta señora diciendo que estaba muy frágil el acuerdo que se había hecho con el gobierno. Es usted la que quiere ocultar lo que le quiere hacer a la clase trabajadora. Aquí nadie está chuzando a nadie. Deje de calumniar. Nosotros lo que hemos hecho es descubrir la manera como usted viene aliándose con la derecha a favor de los patronos. Ese chat del que usted habla lo tiene con periodistas que también son de la clase trabajadora, que también están con nosotros. Aquí no hay nadie chuzando a nadie. ¿Sabe cuál es su problema, senadora? Que nosotros también tenemos amigos que nos pasan lo que usted le está diciendo a los demás. Ese chat no es de su equipo, ese chat es de un montón de periodistas, es abierto, y sabe que se la pasa diciendo usted, se la pasa hablando de nuestros ministros. ¿Por qué no le gusta que la descubramos? ¿Por qué no le gusta que le digamos al país la clase de persona que es usted? Nos vemos en la corte. Bueno, nos vemos en la corte, ¿no? Ahí la acusó de estar chuzando, ¿no? ¿Qué tal esta señora Angélica Lozano terminó por fuera de los chiros? Pero Isabel Zuleta escribió, senadora, la noto desesperada porque hoy de manera particular la he venido desenmascarando, señores. Sus alianzas y sus manejos, sus mañas en contra de la clase trabajadora son evidentes. En este grupo están muchas personas, muchos periodistas, y eso lo hace público. El que las hace se las imagina. Senadora, nadie dijo que ese número fuera de un asesor suyo. Exacto, fue usted misma quien lo expuso. Así es como cuida a su gente, usándola como le conviene y desechándola cuando le estorba. No sorprende el oportunismo que ha sido siempre su sello. Y aquí dice Lina María Sandoval,
Es un grupo donde informan de la actividad legislativa de la senadora Angélica Lozano y del Congreso. Entonces, ¿por qué se molestó? Ahí se hace lo que cualquier democracia pues haría. Es un derecho, ¿no? Compartir información, darnos su visión. O no tenemos el derecho a la información, a la libre expresión. A través de un grupo que es público, razón por la que cree usted accedió a esa foto, me parece irresponsable que vaya poniendo esto así sin tener un contexto e informarse con los integrantes periodistas. Como este grupo, hay muchos de legisladores en todas las orillas. Quedó en evidencia la señora Angélica Lozano y por supuesto no le gustó que le cantaran sus 4 verdades. Dice después Isabel Zuleta: radicaré una denuncia por injuria y calumnia tras sus falsas acusaciones. Está desesperada porque la desenmascaramos y porque no logró imponer el trabajo precarizado por horas. Nos vemos en la corte. No, sí, claro, la señora votó pues al no de pues formalizar el trabajo por horas. Definitivamente aquí nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Y la señora, pues Angélica Lozano después escribió en chat: Fiscalía de Colombia, si le pasa algo a un joven que me asesora en el Congreso, hago responsable a la senadora Isabel Zuleta, experta en quemar personas con base en hostigamiento y montajes. Está chuzando comunicaciones, cosa que no es verdad, ya lo explicó Isabel Zuleta, pero esta señora pues le gusta formar borolos, ¿no? Dicen luchar por los derechos laborales y se ensañan contra un excelente trabajador en el Senado. Ay, Angélica Lozano, ahí queda usted en evidencia. Por otro lado, la señora Vicky Dávila la dejaron sola en su campaña. Resulta que inscribió su comité promotor para la recolección de firmas de cara a la candidatura a la presidencia del 2026. La señora que dijo que pues era periodista y que no aspiraba a nada, que no era candidata, mire, hoy la vemos ahí. ¿Saben cómo se va a llamar su movimiento? Valientes, valientes, aprovechando pues la coyuntura y lo que hay en este momento pues con Miguel Uribe. Miren nomás en el lanzamiento de su candidatura, de su recolección de firmas, Movimiento Valiente se va a llamar. Muy solo, señores, solo los periodistas aquí cubriendo la noticia, no tenía muchos adeptos. Su vida al lado de su familia y por todos los ciudadanos que en los últimos días han sido víctimas de los violentos. Lo peor de todo es que la señora estaba leyendo su discurso, o sea, no tiene, pues, el discurso, por ejemplo, de Gustavo Petro, no es capaz, ¿no? Ella dice: con cada firma recogida para el Movimiento Valiente será un paso más para conseguir a una Colombia más segura. Miren, leyendo todo el tiempo. Con el Movimiento Valientes vamos a recoger no solo las 630.000 firmas que exige la ley, sino más de 1 millón de firmas que representen el grito de un país que quiere y necesita cambiar el rumbo y hacer realidad los sueños de todos, absolutamente todos. Será un plebiscito, no solo un requisito. Cada firma será un acto de coraje, de valentía, un paso hacia una Colombia segura, que recupere la autoridad y la fuerza legítima del Estado, que enfrente a los violentos con la ley, que sea capaz de combatirlos con nuestras valientes Fuerzas Armadas para cuidar la vida y los bienes de cada ciudadano y hasta el último rincón del territorio nacional. Eso es lo que dice Vicky Dávila, ¿no? Jaime Arizabaleta, por supuesto, miren lo que publicó, sin que se le vieran todas esas sillas vacías, así manejan la narrativa, así estén, pues definitivamente hundidos. Que en los últimos días han sido víctimas de los violentos, que nos quieren regresar a los tiempos más oscuros, por nuestros soldados y policías, que fueron asesinados por ellos, por pueblos extranjeros que tienen miedo de la política, por este dolor y esta violencia. A esta señora, ustedes supieron que la echaron de la Santa Fe, no volvió más, porque iba todos los días y todos los días daba entrevistas ahí a las afueras de la Santa Fe. Yo me imagino que la familia hablaría y diría: señora Vicky, por favor, no haga más proselitismo político enfrente, que tenemos la salud de Miguel Uribe, pues dependiendo de un hilo. Y la señora, mejor dicho. Y Daniel Monroy aquí le dice: no fue capaz, esto se lo dice a Jaime Arizabaleta, que ahora es ahí el lazarillo de Vicky Dávila. No fue capaz de hacer una toma de todo el recinto porque le daba vergüenza mostrar todas las sillas desocupadas. Ve de vergüenza, ¿no? Aquí le dicen, porque el señor Jaime Arizabaleta dice: Vicky Dávila arranca su discurso en la inscripción deseando que la salud de Miguel Uribe mejore. Ve de victoria, ve de valientes.
de vergüenza, señores, porque definitivamente esta señora está muy sola y cree que puede llegar a ser presidenta. Hágame el favor. Y miren cómo esta señora utiliza pues la figura de Miguel Uribe para hacer pues política. Vicky Dávila aseguró que el gran homenaje para el senador Miguel Uribe es seguir adelante. No podemos darle un triunfo más a los violentos. Miren lo que dice la precandidata. Es cierto que con el ataque a Miguel todo automáticamente se paró. Yo tenía esa madrugada un viaje a Nueva York y a Miami, tenía una agenda en las ciudades también al regreso y no hubo que decir nada. Simplemente todo quedó parado, pero creo que el gran homenaje que tenemos que hacerle a Miguel, hacerles a los colombianos valientes, es seguir adelante. No podemos darle un triunfo más o darles un triunfo más a los violentos. Tenemos que sacar a nuestro país adelante. Cruzarnos de brazos, quedarnos quietos, no puede ser la actitud que tenemos que tener ahora. Vamos para adelante, vamos caminando juntos y vamos a lograrlo. Es cierto que con el ataque a Miguel todo automáticamente se paró. Yo tenía esa madrugada un viaje a Nueva York y a Miami, tenía una agenda en las ciudades también al regreso y no hubo que decir nada. Simplemente todo quedó parado, pero creo que el gran homenaje que tenemos que hacerle a Miguel, hacerles a los colombianos valientes, es seguir adelante. No podemos darle un triunfo más o darles un triunfo más a los violentos. Tenemos que sacar a nuestro país adelante. Cruzarnos de brazos, quedarnos quietos, no puede ser la actitud que tenemos que tener ahora. Vamos para adelante, vamos caminando juntos y vamos a lograrlo. ¿Cómo les parece la opinión aquí de la señora Vicky Dávila, no? Dice, la esencia ya quedó eliminada dentro del diccionario mental de la derecha definitivamente. Aunque procuren por todos los medios de fingirla, lo cruel del asunto es que la recuperación del condecito sería un bajón para su campaña carroñera y oportunista, ¿no? ¿Cómo les parece? Aquí dicen, oportunista. La que más ventaja le sacó al atentado fue Vicky Dávila. Ahora esta Revista Semana le está haciendo propaganda. No sé por qué se me hace que ella y Revista Semana, su plataforma mediática, tienen que ver con el atentado, dicen acá. Como líderes políticos debemos tener la grandeza de hacer un alto en el camino. Hoy Miguel Uribe Turbay lucha por la vida. No es un momento de discursos ni campañas, es un momento de humanidad, de unión, de oración, que Colombia se una con fe para su recuperación, dicen acá. Después Vicky envía un mensaje a todos los valientes. Ah, ¿qué tal esta belleza? Que estoy convencida de que hoy, más que nunca, tenemos que ser valientes para sacar a Colombia adelante. Porque hoy más que nunca tenemos que ser valientes para luchar, para recuperar la seguridad, para proteger nuestra democracia, la libertad. Hoy necesitamos que todos los valientes estemos juntos, estemos unidos, que esta sea una misión de grupo, de equipo, y yo sé que lo vamos a lograr. Creo que el domingo, en medio de tanto dolor, de la tragedia por los violentos, de lo que está pasando con Miguel, sufriendo tanto, luchando por su vida, al lado de su familia, de toda su gente, y de decenas, miles de colombianos, cientos de colombianos que han sido víctimas, no solo en esta coyuntura, sino durante años, décadas por la violencia, pues creo que el domingo nació un compromiso y un mandato ciudadano, y es que todos unidos, valientes, vamos a rescatar a Colombia. El domingo lo que nació fue el oportunismo con Vicky Dávila, ¿no? Increíble, pero así fue. La señora allá hizo proselitismo, aunque no hablara o aunque saludara así, estaba rodeada de más de 10 escoltas, señores, escoltas que pagamos todos los colombianos a la señora Vicky Dávila. Miren nomás la señora, el show que montó en la Marcha por la Paz. Aquí le dicen, una de las principales generadoras de odio en el país, Vicky Dávila, en la Marcha por la Paz. Así o más hipócritas. Miren nomás. ¿Cómo la ven? Y valientes porque la periodista activista de extrema derecha Vicky Dávila registró su movimiento Valientes, con el que pretende recolectar firmas para apoyar su candidatura. ¿Ustedes creen que sí pues reciba los 8 millones de firmas que tiene que recolectar? Vamos a ver. Y es que así empezó haciendo campaña, ¿no? Miren lo oportunista que es, marchando y dice, el dolor transformado en una poderosa fuerza de unión y valentía. Gracias por amar tanto a Colombia. Después dice, Colombia unida en las calles contra los violentos. Fuerza Miguel, dice ella. Aquí. Mira el video que monta con música triste.
La gente dice gracias, gracias Vicky, gracias de qué. Esta mujer que le ha ofrecido al país solo desinformación y odio. Gracias. Saludos, Vicky. Vicky Dávila. Desde mi dedo. Amigo. Es que uno tiene que ser muy pendejo para alabar a esta señora que tanto daño le ha hecho al país con su desinformación. Hernán Muriel también dice, grábenme en un video cantando el himno nacional como si yo no me diera cuenta. Voy a hacer como si lo cantara al borde del llanto. Pilas, para que grabes que al final me echo la bendición. Después hacemos que lo publique cualquier página X y diga que miren mi pasión por salvar a Colombia, que estoy llorando por Miguel Uribe. Eso seguro es un éxito. Miserables, miren nomás aquí la señora Vicky Dávila, qué show tan mal montado. Ah, qué show, ¿no? Qué show el de Vicky Dávila. Y lo peor de todo es que Vicky Dávila empezó mal. Empezó copiando el eslogan de Daniel Quintero. Ahí está pintada la señora, no son capaces de pensar por sus propios medios, ¿no? Aquí dice Juan David Duque, Vicky Dávila no ha empezado su campaña y ya empezó a robar y arrancó con el eslogan de Quintero Calle. Vicky Dávila no ha empezado su campaña y ya empezó a robar. Hoy en el lanzamiento de su campaña dijo que su eslogan iba a ser resetear la política. ¡Oh, sorpresa! Resulta que ese es el eslogan de Daniel Quintero que lleva usando hace meses. Vamos a resetear la política en Colombia. Por eso es que la derecha no puede volver a gobernar porque van a llegar a robarse todo. Vicky Dávila no... Señores, y esto es cierto, ¿no? Pero vamos a ver qué dijo Daniel Quintero sobre esto. No me molesta que Vicky Dávila copie nuestra bandera de resetear la política. Demuestra que somos la mejor propuesta. Ahora, ¿qué significa resetear la política? Aquí dice. Vicky Dávila dice ahora, igual que nosotros, que hay que resetear la política. Liderar es inspirar, influir. Cuando lo dijimos nosotros nos dijeron populistas y nos acusaron incluso de querer acabar con las instituciones. Hoy todos reconocen en cambio que esas instituciones dejaron de funcionar para los colombianos, se bloquearon. Necesitan reset como cuando un celular deja de funcionar. Vamos a resetear la política en Colombia. ¿Pero qué significa resetear la política en Colombia? Significa cerrar un congreso corrupto que dejó de funcionar, llamar a una constituyente, modernizar el Estado, crear instituciones ágiles que lleguen a todas las regiones del país, que no sean como hoy, bultos burocráticos que solo funcionan para los negocios. Significa acabar con los impuestos que nos ponen la notaría, las cámaras de comercio, las fotomultas, las revisiones técnico-mecánicas. Significa modernizar el país, poniéndose de robótica, inteligencia artificial y bioingeniería propia que nos ubique en el mapa mundial. Desatar las capacidades potenciales de nuestros jóvenes dándoles computadores e internet. Liberar las manos de las madres que nunca han tenido una lavadora y no saben qué es la primera revolución industrial. Desatar la construcción de más de 1 millón de viviendas que son las que necesita el país. Pero más importante, resetear la política es sacar a las sanguijuelas que no han dejado que el mejor país del mundo progrese, porque se dedicaron a robarnos, a vendernos, para mantener a los de rosca. Bienvenida Vicky y todos los que como yo coincidan que hay que resetear la política en Colombia. No importa si son de izquierda o son de derecha, al final todos somos colombianos y mi meta como presidente, si Dios quiere, es que a todos los colombianos nos vaya bien. Bueno, sin rencores, pero ay, Dios mío, Vickycita. Y miren la caricatura de Matador, ¿no? Simula acá que pues aquí Miguel Uribe está pues convaleciente y aquí los buitres Cabal y Vicky diciéndose, yo seré la elegida. No, yo seré la elegida. La campaña presidencial de la derecha dispara las candidaturas, ¿no? Vicky Dávila, la peor carroñera de la política colombiana. Oportunismo, cinismo y mezquindad. Y ahora robando eslogan de campañas de otros candidatos. Ahí la tenemos pintada definitivamente. Y aquí le dicen a la señora, fuego en el alma, ni una chispa. Quien necesita leer cada palabra no inspira, solo actúa. La valentía del alma no se imprime en hojas, se siente, se vibra y se entiende. Acá los titireteros escriben, Vicky solo repite, ¿no? Leyendo todo su discurso. Víctima de los violentos que nos quieren regresar a los tiempos más oscuros por nuestros soldados y policías que fueron asesinados por pueblos enteros que tienen miedo de Colombia.
Esto me hace acordar cuando no se prepara una exposición y la señora tiene que leer todo el tiempo. Entonces ahí la tienen, señores. Vicky Dávila empezó mal, empezó con Soledad inscribiendo pues su movimiento para la recolección de firmas, empezó mal copiando el eslogan aquí de Daniel Quintero y empezó mal leyendo sus discursos porque no tiene las ideas para memorizarlos, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, muy amables y hasta pronto.